bienvenidos. Una vez más estamos aquí en Leyendo con el Autor. En esta oportunidad nos visita, gracias por tu presencia aquí en Leyendo con el Autor, Leticia Manauta. Gracias a vos, Irene, por invitarme. Leticia, esto es lo flamante. Sí, esto es lo flamante, el hijo último. Ese es el último hijo de una colección que saca el gremio, la Unión de Personal Civil de la Nación, que le dimos el título de los nacionales. Y es una antología, como tal, es un libro colectivo, así que es muy entusiasma mucho porque al ser un libro colectivo es un libro heterogéneo, aunque tiene una, digamos, una línea que era que cada autor buscara un texto del prócer, que se lo fuimos más o menos indicando, porque teníamos una idea de qué próceres en la primera edición, elegir un texto y en función de eso hicieron un comentario. ¿Primero fuiste sindicalista o primero fuiste escritora? A ver, yo te diría que primero fui militante, porque yo creo que el sindicalismo, como la política, son militancia, básicamente. Y, ¿qué fue lo que te enamoró? ¿Qué fue lo que me enamoró de la militancia? No sé, creo que cosas distintas en distintos momentos. Ahora, ¿cómo decidí ser sindicalista? Te lo digo claramente. Yo trabajaba en un organismo del Estado, hicimos un proyecto maravilloso que tenía que ver con la cultura y la cultura en una zona marginal. Y un buen día cambió, digamos, la situación política y el expediente se perdió de lo que estábamos haciendo. Y entonces teníamos que dejar de hacerlo y dejar a la comunidad en banda, etcétera, etcétera. ¿Qué edad tenías? No, ya era grande, digamos. Yo entré al Estado en el 84, o sea, en proceso democrático. Nunca fui antes empleada del Estado. Y estábamos en el 87, 88, y bueno, se perdió el expediente, estas cosas que suelen suceder a veces en la administración pública, o sucedían más a menudo. Y entonces yo estaba afiliada al gremio, y dije, bueno, el gremio me va a dar más posibilidades de concretar cosas. Y así fue. O sea, digamos, tenés para alguna gente mayores limitaciones, pero en realidad, si vos te lo proponés, podés hacer una cosa de construcción, que también es una construcción colectiva, no individual, pero si vos encajás en eso, podés, digamos, ir desarrollando sueños, imaginar cosas y proponer cosas. ¿Por qué te parece que a la gente le cuesta tanto entender este concepto del héroe colectivo, ¿no? Esta nueva etapa del mundo, porque ya no es un tema local? Bueno, quizás porque, digamos, la educación previa y los años de dictadura y los años de neoliberalismo nos han llevado a un nivel de individualismo muy grande. Sería largo, ¿no? La propia estructura de esto de la globalización, que justamente marcaría todo lo contrario, la globalización lleva como a la exaltación del individuo, del sujeto solo, como si estuviera solo en el mundo, rodeado de objetos que tiene que consumir. Entonces, en ese mundo de consumo y de objetos, donde además se lo convierte al otro en un objeto, no en un sujeto con el que intercambio, me parece que ha contribuido mucho al individualismo. Pero como entró en crisis ese modelo, no solo en la Argentina en el 2001, mirá vos ahora Europa, me parece que estamos como volviendo a la necesidad Fue notable, en la Argentina el eslogan era achicar el Estado para agrandar la nación, y bueno, ahora todo el mundo le exige al Estado su intervención y su participación, y nadie deja de darse cuenta que sin la participación de ese Estado no se podría... En lo que refiere a salud, educación, derechos humanos. Pero inclusive creación de fuentes de trabajo, la ayuda social, el tema... Cosas maravillosas que se han hecho en estos últimos años, que nos han puesto, digamos, en un lugar mucho mejor y más tranquilo frente a lo que está pasando, digamos, en los países europeos. Me decías que esta antología del Bicentenario la hicieron también muchos compañeros de Unión de Personal Civil de la Nación. Sí, la hicimos básicamente muchos de ellos son empleados públicos, o sea, cumplen sus horarios. Aún los historiadores, y salvo algunas excepciones que no son exactamente empleados públicos, pero qué sé yo, Manuel Urriza, De Novi, Geli Cantilo, por ejemplo, Geli Cantilo es el presidente del Instituto Rosas, digo, pero es
de hecho, un trabajador público. Digamos, yo englobo en trabajador público una categoría muy amplia. Sí, me haces acordar a Antonio Gades, que le hicieron una entrevista y le dijeron, ¿usted es bailarín? No, dice, yo soy un trabajador de la danza. Claro. Bueno, se puede ser director o tener un cargo jerárquico, se puede ser un empleado raso, pero bueno, aquí hay de todo un poco. Y además hay una heterogeneidad dentro de una línea del pensamiento nacional, de todas maneras, también pensamientos heterogéneos. Yo diría que José Coutado no piensa lo mismo que Di Lorenzo, o no piensa igual que Urriza, y así entre todos, digamos. Esto del pensamiento nacional engloba a una cantidad de personas, hombres, mujeres, con distintas extracciones, hay por supuesto, una mayoría afín al peronismo, pero no necesariamente todos son peronistas. Y dentro de esa línea, ¿por qué elegiste vos, página 25 del libro, a Artigas, el personaje, la personalidad de Artigas, ¿no? Mira, te voy a decir dos cosas. Una es un secreto. Estaba destinado a otra persona, no lo escribió y entonces, digamos, lo tomé yo. Pero de todas maneras yo soy una enamorada, se puede decir, de Artigas. ¿Por qué? Porque Artigas es, como se llama el artículo, el expulsado de nuestra historia. Tan expulsado y tan poco reconocido, se lo regalamos a los uruguayos y como le regalamos a los bolivianos a Juana Zurduy. Digamos, esta cosa de nadie es profeta en su tierra. No, finalmente el proyecto de la patria grande está todavía por construirse y me parece que estamos en un camino donde, digamos, el tema del Mercosur ampliado y demás, y esta reunión de los presidentes latinoamericanos y las coincidencias, va en ese derrotero, pero de todas maneras, cuando se fragmentan lo que eran los virreinatos originales, nosotros, la burguesía porteña hizo una serie de concesiones, ¿no? Y entonces renunció a ciertas cuestiones en función de los intereses, diría yo, del Imperio Británico, básicamente, y entonces es la negociación que hace con la banda oriental. Y Artigas es un héroe del Río de la Plata, porque Artigas siempre se resistió a que la banda oriental fuera un estado separado. Si bien se enfrentó o lo enfrentaron los porteños, él siempre quiso mantener esa unidad territorial, que era una unidad cultural, era una unidad histórica, era una unidad, de hecho fue él dirigió toda la zona de la Mesopotamia, ¿no? Ahora te voy a preguntar, cuando volvemos del corte, sí, a Leticia Manauta, que nos visita hoy, si seguimos perseverando con esta cuestión de expulsar a los buenos. Ya volvemos. Estamos conversando con Leticia Manauta. Habíamos hablado del flamante hijo colectivo que se presentó en la feria, sí, que es la antología del Bicentenario. Me estabas contando de la personalidad de Artigas, me estabas contando un secreto porque iba a ser otra persona. Sí, en realidad, pero porque yo no soy historiadora, digamos, yo hago ficción, pero bueno, Artigas, sí, acá tengo. Artigas me parece extraordinario. Y finalmente Artigas, digamos, termina sus días pobre, olvidado, en el Paraguay, donde eso sí fue muy longevo. Pensemos que en el momento del 1810 él era un hombre de cercano a los 40 años, o sea que ya era un hombre maduro. Un hombre mayor. Un hombre mayor en esa época, pero que además hizo toda esa gesta impresionante que fue desde el sitio de Montevideo hasta la marcha, cuando se retiran del sitio de Montevideo, porque Buenos Aires negocia, ante la derrota de Huaki, negocia bajar el sitio y reconocerle a Madrid los derechos sobre Montevideo. Por eso te decía que la burguesía porteña negoció mucho el tema de la banda oriental con los portugueses, según los intereses del momento. Y lo humilló, pero él hizo esa marcha tan importante como el éxodo jujeño, ¿no? Se llevó a sus soldados, más las familias, más los indios que lo seguían, etcétera, los lleva, atraviesa, se va hasta el Chuy, ¿no? ¿Cuál es el alcance de una negociación, vos que sos una sindicalista?
¿Hasta dónde uno tiene que negociar? Y yo digo que uno puede negociar hasta donde entrega los principios. Como que hay territorios que se podría... ¿Se podía haber encarado de otra manera? Yo creo que sí, porque lo que pasa es que en todo caso Artigas es el primer caudillo y esto lo afirma. Hay una corriente historiográfica, vos me preguntabas antes si siempre dejamos a los buenos o los echamos o los expulsamos, y yo diría que digamos los vencedores de Pavón en realidad expulsaron no solo físicamente, sino además del relato histórico. Si en ese sentido Mitre fue un historiador muy eficaz. Él construyó un relato histórico conscientemente, con algunos adentro y otros afuera. Y a quienes dejó afuera y los colocó en el lugar de la barbarie fue a los caudillos. Y porque estaba entrenado Mitre, sabía que para construir había que determinadas cosas omitirlas y hasta sepultarlas. Totalmente. Y que la ficción de la historia, hasta que uno no entra como te pasó que me estabas contando antes de que comenzáramos en nuestro encuentro televisivo con los chicos de Malvinas que están en UPCN, y que los testimonios y la experiencia del encuentro con ellos no tienen nada que ver con lo que uno lee tal vez de un mensaje que viene por correo electrónico. Totalmente. Yo, si me dejas terminar con del caudillo. Sí. Yo te digo, los caudillos en ese sentido, entonces se considera que Artigas fue el primero, ¿no? Caudillos en el sentido de hombres que representaban intereses de lo que eran en ese momento los sectores populares y que además digamos eran seguidos por esos sectores, ¿no? Es decir, gente que iba a guerrear o dejaba sus cosas por ellos. En ese sentido, muy parecido a Pancho Ramírez, muy parecido a Estanislao López, aunque tuvieron sus problemas, muy parecido a Facundo Quiroga. Y fundamentalmente yo te diría muy, muy parecido a Güemes. Entonces vos me preguntabas qué hacemos con los buenos. Mira, él muere en Paraguay exiliado, San Martín exiliado, Belgrano olvidado, pobre y teniendo que dar su reloj después de haber hecho las cosas que hizo por este país, incluido su pensamiento económico, que está en uno de los artículos acá, que es extraordinario. Sí. Rosas, también en el exilio y años hasta poder traer el cuerpo, porque ni siquiera se traen los cuerpos, ¿no? Es decir, es como que ya muertos hay ciertos personajes que producen miedo. Güemes asesinado por la oligarquía salteña porque ya no les era totalmente, sí, era antifuncional porque el hombre resistió esa frontera y permitió que San Martín hiciera lo que hizo. Pero ya era insostenible porque Güemes era un hombre que tenía un pensamiento político y entonces quería repartir tierras y hacer esas cosas terribles y subversivas. Sí. Pensar en el pueblo, pensar en la gente. Claro, pero que además son los principios básicos del origen del capitalismo. Es decir, digamos, no estábamos pensando en un Güemes de avanzada. Sarmiento también muere en el exilio. No nos olvidemos de eso también. Acá se habla también de... Pero ¿no será la cuestión política, el tema de la política? Es decir, los personajes que intervienen en las decisiones de Estado no tienen buen puerto, en definitiva, no llegan a buen puerto en el final. Yo diría que algunos son más intolerados que otros y más denostados que otros. El propio caso del cuerpo de Evita, ¿no? Es decir, muerta, fíjate vos que tiene un avatar ese cuerpo hasta que es recuperado en el año 71, que diría yo desde vergonzoso hasta anticristiano. Ahora, porque lo básico desde Antígona es que los cuerpos se puedan enterrar. Se puedan enterrar. Bueno, pero vos has visto un caso como el odio contra Evita, así, de un sector, de una minoría. Yo creo que no, el odio contra Evita de la gente que hoy en día encarna las élites y ese tipo de grupos de poder que tienen poder económico, que tienen poder político, que manejan los medios de comunicación. En el momento que Evita muere, tiene un agregado de un nivel de odio y de ensañamiento
impresionante. Bueno, yo creo que esa es en todo caso la parte de hipocresía de nuestra sociedad, que se dice democrática, o de ciertos sectores, ¿no? Que se dicen democráticos, no excluyentes, etcétera, etcétera, y que finalmente son capaces de ese odio tan terrible como el poder poner en una pared vive el cáncer, o como dañar, digamos, meterse con un cuerpo, pero que finalmente culmina en una de las dictaduras más siniestras de todos los tiempos, que tiene que ver con lo que pasa a partir de 1976. Si no entendemos eso anterior, ese odio posible... Ahí empezaría. Y sí. Ahí empieza y culmina con la dictadura del 76. Y sí, porque si no entendemos la desaparición de Vallese, la desaparición del cuerpo de Evita, ¿no? No tenemos claro por qué después es posible desaparecer mucha gente, ¿no? Hay un caldo de cultivo de todo eso que se gesta en una sociedad cuando es derrotado el proyecto nacional. Cuando se derrota un proyecto nacional y popular, lo que viene es como un reflujo de odio de aquellos que fueron, por algún momento, se sintieron hackeados y sintieron que iban a perder poder. Ahora, ¿qué es lo que de alguna manera, digamos, pasa agregando? Yo además creo que en lo de Evita jugó también un tema de género, ¿no? Es decir, era mujer. Esto creo que además incentivó aún más. Las mujeres no votábamos. No votábamos, nos meten en la historia, como dice María Elena Walsh, que no era peronista, pero nos metió en la historia de Prepo, ¿no? Aquella que nos metió en la historia de Prepo, logrando lo que durante muchos años, es cierto, las mujeres lucharon, además ella lo dice en el momento que se vota la 13.010, dice, esto es el resultado de una larga lucha, ¿sí? Ella reconoce que hay una larga lucha de las mujeres por eso, pero quien finalmente lo concreta es ese gobierno y esa mujer. Leticia Manauta, sí. Además de ser una excelente escritora. Charlo mucho. No, porque he navegado con este libro tuyo, que no tiene que ver con la historia argentina, pero que tiene que ver con tu corazón, La rubia dorada. Y me parece que hay algo de esa fuerza del nuevo protagonismo, del protagonismo inaugural que nos heredamos de Evita, las personas mujeres, que queremos tener algún tipo de responsabilidad con nuestro prójimo, que se respira en una entrevista con vos, y te lo agradezco enormemente. No, gracias. Espero que la hayan pasado tan bien como yo. Hasta la próxima, hasta luego.